Padre, gracias. Gracias una vez más por la oportunidad de venir a tu casa, a tu presencia, a adorar tu nombre y a escuchar de tu palabra. En esta hora, Padre, te pedimos que abras nuestros corazones, nuestra mente y nuestro espíritu a recibir de tu palabra, Señor, y que sea tu voz a través de mis labios, Padre, hablando y sembrando esta semilla en cada uno de nuestros corazones para que esta semilla crezca y dé fruto hasta el 100 por uno. Filipenses 1, 21 al 30. Este es Pablo, escribiéndole a los filipenses una vez más desde la cárcel. Bueno, Pablo se la pasaba en la cárcel. Se dice que esta vez Pablo enfrentaba unos cargos muy serios. Esta vez se hablaba de que era una sentencia de vida o hasta de muerte. Sin embargo, aquí está él, escribiéndole una carta a sus amigos en Filipo. Si yo fuera Pablo, o si hubiese sido yo en la situación de Pablo, yo estoy segura que le hubiese escrito a Filipenses: por favor, no sé a quién tú conozcas, pero consígueme el mejor abogado que exista en esta área. Oren por mí, que está difícil estar preso, porque yo no puedo más. Gracias a Dios que yo no era Pablo. Porque en esta carta Pablo se dirige a ellos a recordarles que se regocijen a pesar de sus circunstancias. Ahora, imagínense a Pablo preso, preocupado, no tan solo tomando su tiempo para alabar a Dios, pero recordándole a otros que tomen tiempo de alabar a Dios, sin importar cuán difícil su situación sea. Ahora te imaginas la respuesta de Filipenses a la carta de él. Ay, hermano Pablo, es que usted no sabe. La que yo estoy pasando en este momento, usted no tiene idea de cuán difícil es mi situación. Y Pablo le puede decir: whatever. No puede ser peor que mi situación. Right? So, la forma en que Pablo se expresa en esta carta, se dice que para mí era que él se sentía que ya no tenía nada que perder. Y en su carta él mismo así mismo lo dice y se lo expresa a la iglesia en Filipenses. Él dice: para mí ya es lo mismo vivir o morir. Si yo vivo es porque voy a cumplir el llamado que Dios tiene para mi vida, y si muero me voy a vivir con él. So, either way, para mí es ganancia. No tengo nada que perder. Es por eso que Pablo dice que él se goza en sus circunstancias, porque él sabe que más allá de lo que sus ojos pueden ver en ese momento, el Señor tiene un propósito, un plan, y eso lo tienen que creer. ¿A cuántos nos pasa lo contrario? Cuando enfrentamos algún problema, alguna dificultad, decimos: voy a hacer como Pablo, me voy a gozar, me voy a gozar. Pero de momento como que nos perdemos. Esto no es tan fácil. Esto no es tan fácil. Pero Pablo nos dice en su carta que no perdamos el tiempo preocupándonos acerca de las circunstancias, y que no dejemos que ese problema, esa situación que estamos viviendo se convierta en nuestra prisión. Pablo estaba en una prisión física, y la mayoría de nosotros, ¿verdad? Hay quienes sí, pero la mayoría de nosotros no hemos tenido la oportunidad de sufrir prisión. Pero la prisión de él era física, él no podía salir, ¿verdad? Y él mismo dice: yo no dejo que estas paredes se conviertan en mi prisión, yo continúo mi labor. Todos hemos pasado circunstancias y situaciones que nos llevan a cuestionarnos a nosotros mismos, y más que nada cuestionar el por qué, ¿verdad? Pero yo creo que si en lugar de sentarnos a llorar y a cuestionar a Dios, nos podemos concentrar en aprender acerca de qué es lo que estamos pasando, cuál es la lección. Yo creo que si en lugar de llorar nos podemos escuchar la voz de Dios y realizar que si Él está con nosotros, no tenemos nada que perder. Solo tenemos que continuar empujando hacia el frente, confiados de que en su momento Él nos va a revelar nuestro propósito, y saldremos de esa batalla con una nueva visión,
renovados y fortalecidos. Y te pregunto hoy, ¿cuál es tu prisión? ¿Cuál es la dificultad que tú estás pasando hoy? ¿Esa es una enfermedad? ¿Problemas en tu relación, con tu familia, en tu empleo? ¿Dudas, preguntas? Cualquiera que sea el reto que tenemos delante. Hoy la invitación es que que nos propongamos no solo de alcanzar la meta, pero de que la trayectoria invitemos a que Dios nos guíe y que nos muestre cuál es el plan que Él tiene en que nosotros estemos en esta situación. En el camino, Él nos va a demostrar, y eso se los puedo decir yo, Él nos va a demostrar que Él es fiel y que cuando confiamos en Él, Él responde y que hay bendición cuando caminamos con gozo en medio de la tormenta. Y yo sé que no es fácil. It's easier said than done, dice el americano, ¿verdad? Yo sé que no es fácil, pero yo te recuerdo que Él va a encontrar la forma de alentarnos para continuar. La clave está en que en los momentos más oscuros, cuando solo queremos rendirnos, busquemos en su palabra. Que su palabra nos impulse. La palabra como la que le escribe hoy Pablo a la iglesia de Filipenses. Y si no me crees, vamos a verlo más de cerca en la palabra. En la lectura de hoy, Pablo le compartió a sus amigos en la iglesia de Filipenses lo que yo creo que han sido 5 claves para levantarnos en medio de la tormenta con gozo y bendición. Ahora recuerden, este es el mismo Pablo que está escribiendo esta carta desde prisión, con la expectativa de pasar el resto de sus días en la cárcel a causa del Evangelio. Para aquellos que quisieran leer más a fondo, la primera clave se encuentra en el verso 27. Dice: procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Número 1. Que la forma en que vivimos sea lo que Cristo nos dijo que teníamos que hacer. ¿Y cómo podemos saber que lo que estamos haciendo es lo que dice la palabra? Bueno, necesitamos saber la palabra, ¿verdad? Tenemos que estudiar. Necesitamos conocer, leer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en el mismo verso 27, más adelante, él dice: asimismo, si voy a verlos o si no estoy por ahí. O sea, que tu actitud sea la misma, no importa con quién o en dónde estés. No importa si tus circunstancias son buenas o si son retos. Así van a creer que va a ser malo. O sea que no dejemos que la situación determine nuestra actitud. Y continúa diciendo: quiero que recibir noticias que ustedes siguen firmes, y que en otras palabras, que dice que la gente tenga que hablar de tu firmeza. Esa es la número 3. Que llegue a mis oídos lo que ustedes están haciendo. Que número 1, estás viviendo de acuerdo a lo que te enseñé. Número 2, que tu actitud sea positiva, que tu actitud, no importa lo que esté pasando, nadie pueda saber por tu cara, que nadie lo sepa. Que tú estés gozoso, que estés alegre y que estés bendiciendo al Señor. Y número 3, que la gente tenga que hablar. Oh, look at her. Mírala, qué bien. Afirme la palabra. Mírala, Uno de los versos que más me llamó la atención fue la segunda parte del verso 27, en la que Pablo le dice a la iglesia de Filipenses: y quiero recibir noticias de que siguen firmes, muy unidos, luchando todos juntos por la fe del Evangelio. Que él quiere que escuchar que están luchando juntos. O sea que tú no estás solo en esto. Dile a tu hermano: tú no estás solo en esto. Cuéntale. Dios nos dio una familia. Él nos dio un propósito, y el propósito de esta familia es apoyarnos los unos a los otros. Motivarnos, empujarnos, dar una crítica constructiva. No de criticar para, ¿verdad?, derrumbar, pero para fortalecer. Hay críticas y hay críticas, ¿verdad? Y que sí hay diferencias, pero ¿en qué familia no hay diferencia? ¿Tú
conoces una familia en la cual no hay gran diferencia, me avisa. Lo importante es que no dejar que esas diferencias corten nuestro propósito. Que esas diferencias las podamos poner a un lado y empujarnos los unos a los otros, y que sepamos que somos su iglesia y que Dios nos trajo aquí con un propósito. Y hermanos, yo no sé ustedes, pero yo creo que Dios tiene un propósito grande con esta iglesia. Amén. Y tú eres parte de ese plan. Y por eso estás aquí hoy. Hechos capítulo 4, los discípulos estaban siendo cuestionados acerca de la autoridad que tenían para sanar a un enfermo. El verso 10 dice que los discípulos trataban de explicar que sea notorio a todos vosotros que en el nombre de Jesús de Nazaret es que hemos hecho esto. Más allá, el verso 11 dice: Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hermanos, Jesús mismo fue rechazado. Así que no te sientas mal. Si otras iglesias te han rechazado, o si tu familia te cuestiona, tú vas a la iglesia. Pero tú haces esto, pero si tú te vistes así, para ir a la iglesia te tienes que poner esto. Adiós, pero tú no eres gay. Y tú vas a la iglesia. No. Y tú te bautizaste en esa iglesia, pero tú te habíamos bautizado cuando tenías 3 meses de edad, ¿verdad? Es por eso que mientras otros se preocupan en juzgar quiénes son de Dios, y porque tú sí y tú no, y tú estás salvo y tú no, los lindos vienen, los lindos entran, los feos no, ¿verdad? A él lo rechazaron en otra iglesia porque era feo. Eso fue, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. Y yo te digo hoy, honestamente, y poniendo, no fue por eso, ¿verdad? Vamos a aclararlo. Grandes cosas vienen para esta iglesia. Él dice: basta ya de sentirnos pequeños o no adecuados. Dios nos dice hoy: pastor, prepárate, pongamos todo en orden. Si otras iglesias nos han dicho que no, si otra gente te ha dicho que no se puede, Dios está diciendo: levántate, sírveme. ¿Qué estás esperando? Acércate a Él, deja que Él te use a cumplir su propósito. Si de todas formas, como Pablo dijo, no hay nada que perder, ya nos rechazaron, ¿verdad que sí? En la última clave, 5. Él dice: sin dejarse asustar en nada por sus enemigos. O sea, ¿a qué le tienen miedo? Él prometió que iba a estar con nosotros. En Juan 16, verso 33 dice: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿A qué le tenemos miedo? Ya nos han rechazado. La otra cosa que puede pasar es que no logremos lo que nos proponemos. De todas formas, ya sabemos lo que es rechazo. Y si no lo logramos, el miedo a no lograrlo, si no lo intentamos, te aseguro que no lo vamos a lograr. Y dicen por ahí: I'd rather die with my boots on. ¿Es that the saying? Mejor muero con las botas puestas. ¿Ah? Algo así, ¿no? Yo siempre confundo los dichos. I still like to use it. Y el miedo es fe en reversa. Miedo es fe en reversa. So, ¿qué tenemos que perder? Si estás cansado, estás deprimido, si no ves una salida a tu situación, ya lo intentaste todo, no funcionó. ¿Por qué no darle la oportunidad seriamente a Dios a que obre un milagro en tu vida? Yo no estoy hablando de que vengas a la iglesia a ocupar un espacio. Estoy hablando de que Dios se convierta en your go-to guy. Que cuando haya un problema, lo primero que tú hagas es
doblarte en la rodilla y pedirle al Padre que te guíe. Y cuando no hagan problemas, que cuentes con Él, que esté Él el constante en tu boca, que esté Él constante en todo lo que tú hagas. Así como Pablo retó a la iglesia en Filipos, el reto es hoy para nosotros. Y cierro con esto. El verso 29, en Filipenses, Pablo le dice, y por causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, privilege of believing on Christ, but you also have the privilege to suffer in Him. Pero también tienes el privilegio de sufrir por Él. Ustedes y yo estamos en la misma lucha y seguimos luchando, fue lo que le dijo Pablo en su carta. Y hermanos, ciertamente es un privilegio servirle a Él. La iglesia Monte del Calvario lleva 10 años, 11, 12 años, ¿cuánto? 12 years? 13 years? 13 years. 13 años. Pero hermanos, estamos emocionados, tenemos una visión. Tenemos una visión y Dios nos ha dado esa visión. ¿Cuántos quieren ser parte de esa visión? Yo quiero ser parte de esa visión, hermano. Las puertas de los cielos se están abriendo con bendición para esta iglesia. Y estamos preparados. Yo no sé tú, pero yo estoy preparada. Ya hemos pasado por el desierto y el tiempo de estar enojados con Dios y con el mundo ya pasó. Es hora de trabajar. Vamos a trabajar, hermano.